Hola, ¿qué tal? Buenos días, amigos y vecinos de Jardines de Morelos. Mi nombre es Jorge Chávez, soy cronista independiente de la colonia Jardines de Morelos y llevamos a cabo un proyecto que se llama Jardines de Morelos, el lugar no es como lo pintan. El día de hoy vamos a comenzar con uno de nuestros proyectos que lleva como título Historias Vivas. Y vamos a comenzar con una persona que es representante muy importante de la colonia desde sus inicios. El día de hoy nos acompaña el diácono Alfredo Javier Caldera y Arroyo, servidor de todos ustedes. Así es que quédate con nosotros. Y bien, pues vamos a comenzar esta entrevista. El día de hoy también nos acompaña la esposa del diácono Javier, la señora Silvia, que también ha sido parte importante de la historia de nuestra colonia. Vamos a comenzar con una pregunta acerca de cómo ha sido su experiencia de haber llegado aquí a la colonia Jardines de Morelos. ¿En qué año llegaron ustedes? Nosotros llegamos un 27 de enero de 1977 aquí a Jardines de Morelos. Aquí empezamos una nueva historia, ¿verdad?, con la familia que formamos mi esposa Silvia y su servidor. ¿De dónde vivían antes ustedes? Anteriormente, antes de aquí, vivimos en Pachuca. Se vinieron de Pachuca para acá. ¿Cómo fue que se enteran ustedes del fraccionamiento? Buscando, un hermano de nosotros nos dijo que nos daba lo del enganche de una casa, pero que buscáramos. Entonces anduvimos buscando a ver dónde podíamos vivir, y aquí pues apenas empezaba y nos alcanzaba con lo que mi hermano nos dio, nos daba. Me dijo, no te los voy a dar hasta que no decidan. Hasta que no decidan. Así es que se decidieron y actualmente, ¿cuántos años llevan aquí? ¿Cuántos años cumplen entonces? Entonces, ay, chico, 40. Pues si llegamos en el 77. 77. Así, 49 años tenemos. Tenemos 49 años de vivir aquí. Bueno, pues la colonia pues tiene más de 50 años, pero entonces entendemos que son de los primeros en haber llegado aquí. ¿Qué número de contrato es el que les tocó a ustedes? Nos tocó el 44, que yo me acuerdo era el 44. Bien, que estamos hablando de la sección Fuentes, la primera sección que se construyó dentro de esta área de Jardines de Morelos. Así es. Bien, ¿cómo era el entorno en aquel entonces? ¿Cómo lo recuerdan? ¿Qué había, qué no había? Pues estaba la escuela, pero ¿cómo se llama? Todavía no funcionaba. Mis hijos, los mayores, uno iba a pasar a sexto, no, estaba en quinto, y la segunda en cuarto, la tercera en segundo, y el chiquito iba en kinder, aquí. Pero como no había escuela todavía aquí la Centenario, iban, ¿a dónde iban? Colonia a la Ruiz Cortines. Entonces mi marido los llevaba, los dejaba, y la señora que traía masa para hacer tortillas me los regresaba. Me los traía, no había gente, todo muy solo, todo eso. Pero ya cuando empezó a haber escuela, el mayor entraba a sexto y mi hija en quinto, los dos grandes. Pero estuvieron, creo, en el mismo salón de quinto, porque sexto no había jóvenes para sexto año. Todavía no había todo eso, ¿verdad? Entonces, pues así empezó aquí a Jardines, todo solo. Mis hijos salían a la calle a jugar pelota, al más chiquito, Gustavo, luego no lo encontraba, que estaba en este retorno, que estaba en este otro, había mucha libertad. Sí. Había muy pocas casas, entonces, por lo que entiendo. Pues sí, habitadas había muy pocas. Había muy pocas casas, ¿verdad? De hecho, cuando nosotros llegamos, la parte del lado derecho, ¿verdad?, todavía no estaba construida. Todo esto no había nada, era llano. Era llano. Se veía la Sosa Texcoco, todo. Poco a poco, había patos. Poco a poco se empezó a colonizar bosques, ¿verdad? A construir casas, así. Empezaron a construir, pero aquí la ventaja que tuvimos fue que una gran parte de la sección de Fuentes está construida desde la constructora que estuvo aquí.
Esta casa, por ejemplo, Era la muestra. sirvió de casa muestra. Ajá. Cuando llegamos aquí, yo me acuerdo que le dije al señor Panza, que era el gerente de De ventas de Incobusa, Sí. le dije, yo quiero esta. Es que esta es la casa de los supervisores. Pues yo quiero esta. Ujú. Y sí, me la vendieron. Bien, bueno, pues entonces seguramente ustedes conocerán de varias ahora anécdotas de cómo era la colonia en aquel entonces. Ya nos dijo ahorita pues que casi no estaba poblado. La Sosa fue siempre como el patio trasero, ¿no? Ujú. Era nos enfermábamos Sí, de la las- gripa, de la garganta, de la sosa. de tanto que respiraban. De tanto Respirábamos. que había. Sin embargo, también nos contaba acerca de que, bueno, supongo que ustedes también iban para allá, ¿no? Porque al ser un patio, pues encontrábamos diferente tipo de fauna, como Sí. dice, de los patos, que supongo que también se Sí. escuchaban hasta acá, ¿no? Y Sí. está para allá, ¿verdad? Estaba Yo me por otro acuerdo lado. que mis hijos iban a cazar patos, gallaretas, que se sabía mucha, alguna que otra cigüeña que pasaba por ahí que se le ocurría pararse. Desde la parte de la Sosa hasta atrás de bosques, de la sección de bosques, que todavía no tenía nada de lo que ya está construido de ahí, de la gente que se fue a meter, todo eso era lago, era parte, la colita del vaso de Texcoco. Otra área que pasaba en aquel tiempo, el transporte, con lo que usted Aquí estaba pasaba con- el camión. en esta Aquí calle, en que esta calle. era al principio antes de aquí la avenida, pasaba. ¿no? Que era- Ujú. se metía Bueno, entre las pero, calles, ¿no? pero antes, déjenme comentarles que antes no existía el transporte aquí. Para empezar, ¿no? Para empezar, no no. había caminar. Eso fue una gran batalla porque no teníamos transporte, nos teníamos que ir hasta la avenida y de ahí ver quién nos ¿Quién nos hacía daba? favor A los hijos. porque a los hijos de llevarse a la escuela. Nosotros teníamos un cochecito, ¿verdad?, en la empresa donde yo trabajaba Ajá. y a veces yo los llevaba en la mañana. Pero cuando no teníamos coche era un batallar. Caminar. Sin o- embargo, a base de lucha hablamos con algunos transportistas, bueno, camiones urbanos, y empezaron a meterse. Sí, aquí. Empezaron pero también, a meterse y pasaban por aquí. sí. No, le Pero quedaba también, saliendo, ¿no? El Sí. transporte. desde que llegamos, no me acuerdo cómo se llama la calle, Don Chucho, Ajá. él nos traía verduras, carne, lo que sea, traía en su carrito y nos vendía a los pocos que vivíamos, Ujú. porque no había nada, no había mercado, Sí, no, no, había no. nada, Sí, que era otro tema, ¿no? Cuando llegas a a una- un lugar donde apenas apenas empieza. empezó, es un poco difícil. Bueno, el Ujú. transporte, pues ya nos hizo, ¿no? Sí, que aquí solo pasaba. particular o finalmente Sí. entre vecinos y poco a poco fue introduciéndose Así entre es. las calles, ¿no? Sí. Ahora, Así es. justamente cómo conseguían o cómo ustedes surtían sus alimentos, ¿no? Alimentos, Ahorita decía, pues bueno, sí. Don Chucho, Don una fuente Chucho. de Osiris, si no me equivoco también. Íbamos a Vía Morelos, a Sí. Urrera, teníamos No que había ir de- a, O, no o había de otra. hasta el Distrito Los Federal. lunes sí sigue todavía el tianguis de San Cristóbal. Y entonces tomaba mi camioncito y iba a comprar allí hasta que después llegó aquí el otro tianguis, pues ya. Ya acá se empezó a Ajá. hacer más cerca todo lo de los Todo servicios. lo de los Exactamente. servicios. Hablando de sí, los servicios, ¿cómo era en aquel entonces el tema del agua, por ejemplo? Nos faltaba. Había- Era Mm. abundante el agua que Teníamos teníamos. el tinaco, y oía en las noches cómo caía. Y con fuerza. Con fuerza, así mucha es. agua que teníamos. Así es, con Una fuerza. característica de las casas en aquel tiempo es que tampoco tenían protecciones, ¿no? ¿No? No había. teníamos barda, Nada, ¿no? Y todos Bueno, esta andaban ahí. ventana. todo decimos muy nosotros. tranquilo. Ujú. Era, ahora sí que como lo anunciaban, la ciudad del futuro, porque era muy calmado, muy pacífico, pero pues ya después empezaron a ver como Sí, en toda... todavía cuidaban aquí las calles y sí se nos metieron, un día no estábamos, un agosto, luego, por ahí se nos metieron, no teníamos gran cosa, protecciones. Sí. ni protecciones todavía no, ya inmediatamente pues empezamos a meterles Bien. las ¿Qué recuerdan protecciones. ustedes, por
por ejemplo, de las oficinas de Incobusa? ¿Cómo llegaba la gente ahí a pedir informes? Supongo que alguna vez ustedes también llegaron Pues llegamos allí. Nosotros llegamos ahí a las preguntar. oficinas de Incobusa y Ujú. les decía yo de este señor apellidado Panza, que él nos atendió y después nos canalizó a través de otro, que ya fue con el que hicimos ya todo el trato. arreglo y el trato de la casa. Mucha atención, lo que sea de cada quien, muy buena atención que recibimos. Y bueno, pues al inicio fue un poquito de batallar. Yo en lo personal no me arrepiento de haber llegado aquí, junto con mi esposa y mis hijos, porque hemos hecho una gran historia dentro de Jardines de Morelos. Una historia propia, muy bonita. Aquí aprendimos muchas cosas con los hijos. Y con muchas, ya después empezó a poblarse. Ajá. Y empezamos a hacer amistades. Hasta compadres salimos en algunas ocasiones. Aquí de veras. ¿Verdad? Aquí pero bueno. ¿Verdad? En general, entonces, ustedes definirían que su vida en la colonia sí. Ha sido satisfactoria y feliz, ¿no? Sí. Bastante satisfactoria. A pesar de que hay muchas cosas negativas, muchos y muy felices, a pesar de todo. Sí, somos felices, los hijos aquí disfrutaron su niñez, sí. Se ponían a jugar aquí, antes tenía pasto, jugaban fútbol y entonces se les iba la pelota y se brincaban, no abrían la puerta, sino se brincaban, cogían la pelota y la aventaban. Y ahora tiene uno que poner protección para todo. Pero sí, mis hijos disfrutaron mucho. Bien, ahora vamos a pasar a la parte de la historia de su llegada de ustedes a la parroquia de aquí de la sección Fuentes. Cuéntenos esa historia. Siempre en mi casa nos inculcaron ir a misa los domingos, entonces siempre tendríamos que andar buscando que ya fuera, pues a dónde buscábamos, a veces en la catedral, a veces en el DF. Yo le decía a nuestro Señor, ay Señor, en ese terreno baldío, que venga un padre, así que pongan una mesa y que lo vea celebrar. Y un día pasamos, no me acuerdo si fue el primer domingo, segundo, no me acuerdo, pero que lo veo, le digo, viejito, mira, ya está, ya vino un padre a celebrar. Y entonces como por un julio, agosto, el mismo padre Chava dijo, va a ser el día de la Virgen de Guadalupe, ¿quién me va a ayudar? Ir al centro a comprar al niño Dios, y aquí lo tengo, ahí está, ese niño Dios fue el primero, y el Padre Salvador me lo regaló. Entonces, fue el primer niño Dios. ¿Cuántos años más o menos le calculamos que tiene? Pues desde que inició el Padre Chava aquí, desde que 77, bueno, ¿cuántos? 78. No, ese niño lo compramos en 1978. Porque el nacimiento que se ponía inicialmente, se ponía un nacimiento en la avenida, que lo anunciaban precisamente las oficinas de ventas de Jardines de Morelos. Y venía mucha gente a verlo. 2, 3 años después se lo regalaron al Padre Salvador, y el Padre Salvador ya lo ponía en el mes de diciembre, pero le faltaba el niño. Y entonces a mí me pidió que fuera a comprarlo. Y ahí lo tenemos. Aquí ya es el primer niño que tuvimos aquí. Me lo regaló, pero dentro de Jardines de Morelos. Entiendo que la parroquia de Fuentes entonces es la primera. En el mes de agosto de 1978, el Padre Salvador llegó aquí y ofició la primer misa. La había oficiado en la 5ª sección de Jardines de Morelos. Se pasó aquí, y de aquí algo que le llamó mucho la atención a mi esposa, y me dice, vamos a ayudar al padre. ¿Y yo qué tengo que hacer ahí? Sí, porque decía, pues vamos a ayudarlo. Sí, que había que ir, ¿verdad?, a comprar cosas, pero necesitaba ayuda. Y entonces luego dijo, ustedes dos vénganse para acá. Y entonces nuestra historia con la iglesia fue muy bonita, porque él nos jaló sin conocernos y luego venía a la casa a prepararme. Sí, él mismo venía y me empezaba a preparar y me hablaba de la iglesia y me hablaba de esto, me hablaba del otro, lo que era la teología, lo que era la historia de la iglesia y teología dogmática.
me decía, tú lo vas a ocupar después. En una ocasión, invita a nuestro obispo, don Magín Torreblanca Reyes, y lo invita a la casa. Sí, pero antes de eso, aquí celebraba el rayo del sol, toda me manché todo. Ah, bueno, sí. Pero de allí nos fuimos, la que sacaban la mesa era de Juanita, que vivía en Rayón. Allí fue la casa parroquial. Allí eran los bautizos, allí eran las bodas, allí fue la casa parroquial, allí eran las juntas, y allí a mi hijo fue la primera comunión y una sobrina su bautizo. Ya después fue cuando ya empezó a preparar, a integrar, y en la juntarse preparación, ¿sí? Él en una ocasión me dijo, tú vas a hacer lo que yo hago, pero te brincas esto y esto. ¿Cómo que voy a hacer lo que tú haces? Sí, Chava dijo, sí, yo lo hago. Sí, dije, bueno, en una celebración de la palabra, pues a la gente le extrañó. Porque no yo, estaba. ¿Verdad? Que me conocían aquí, ¿verdad? Estuviera celebrando la palabra de Dios ahí. De ahí me empezó a jalar. Lo empezó a jalar, a enseñarle. De ahí me empezó a jalar. Sí. Hasta que en una ocasión vino nuestro segundo obispo de Texcoco, don Magín, nos lo presentó, estuvo aquí en la casa, me mandó a prepararme a la Escuela de Ministerios Laicales y Diaconado Permanente en Texcoco. Ahí en Texcoco. Con el obispo don Magín Torreblanca, una persona maravillosa. Un alma de Dios. Un alma de Dios, era muy buena persona. Y entonces fue cuando empezó, no nomás iba él. Éramos 7. Eran 7. A los que escogió el Padre Salvador. Para llevarlos, pero de ellos iba a escoger nomás uno. Y como que yo decía, no, pues mi marido se va a quedar. Él va a ser el diácono. No me acuerdo cuántos diáconos. Llegamos a ser 13 ministros. Nombraron varios de bueno, fuimos 7 diáconos. 7. Imitando nuestra primitiva iglesia, que también se ordenaron 7 diáconos. Ajá. Nos ordenaron a 7, pero después algunos hermanos míos diáconos permanentes fallecieron. Al único que ya conozco de mi generación vive en México, pero ya después ya no hubo más ordenaciones. Entonces hasta la fecha. ¿Qué murió don Magín? Murió don Magín. Ya no ahorita estaba el obispo Roberto, pero ya no lo cambiaron. Ahorita pues no tenemos obispo. ¿Qué nos pueden contar acerca de los viacrucis, ¿no? Los viacrucis que se llevan aquí han sido parte de la historia, mucha gente los recuerda con mucho cariño y ustedes seguramente que estuvieron ahí también. Los 2 primeros años que tuvimos fue 80 y 81, en los que yo salí representando a nuestro Señor Jesús. Era hermosísimo porque empezábamos de la caseta de Incobusa hasta llegar a San Isidro, al Panteón de San Isidro. Ahí se hacía la crucifixión. Y era hermoso, les decía yo, porque, híjole, representar al Señor, sentía, no sé qué sentía, ¿verdad? Pero era hermosísimo cómo la gente se iba uniendo de aquí a San Isidro, se iba uniendo. Iban juntándose. En la procesión. Todo Jardines de Morelos era una sola parroquia. Jóvenes, se llenaba la iglesia de Bosques, pero es que era una sola parroquia. Y entonces fue muy, muy, muy hermoso ese inicio. Se hacían las representaciones en vivo, todas se hacían en vivo. Y así estuvimos 80, 81 y 82. Ya no pude yo salir más porque ya en 1984 yo recibí el sacramento del orden sacerdotal para el diaconado permanente. Entonces ya no podía yo salir representando al Señor Jesucristo. Pero todavía hubo 2 o 3 años más en que se siguió representando hasta que se fue el Padre Salvador y ya nadie quiso retomarlo. Bueno, aquí sí, ahorita lo siguen haciendo. Bueno, sí, pero eso es... En su iglesia. Ya cada quien en su iglesia. Cada quien pero en su el Padre iglesia. Salvador nos
fue una cosa tan maravillosa porque nos empezó a enseñar, nos daba catequesis, muchas pláticas, bueno, a veces retiros, unos retiros preciosos. Por ejemplo, el Día del Espíritu Santo nos ponía que hiciéramos flores o que papelitos y que todo eso que vivimos aprendimos mucho. Sí, aprendimos. Jalaba muchas personas el Padre Salvador, tanto la forma de enseñar era muy diferente. Era muy sí. diferente. No te pesaba ir a la iglesia, no ¿Por te qué? pesaba ir al Via Crucis, en Ajá. un calorón y pasando las vías Sí. de Montes para allá, era te regal. Te regala, era Te regal, te regal. Era O sea, árido totalmente. Ajá. puro solar, puro Exacto, solar. y la gente Por, estaba ahí. sí, por ejemplo, el Ahí sábado, estábamos. el sábado de Gloria ponía, Muy aparte bonito. que del fuego nuevo, por decirlo, un hilo, una cosa así, Que prendía. Para que el fuego nuevo para que el prendiera fuego el cirio, sí, Exacto. para que se prendiera el cirio. Pero solo. Muchos Ajá, signos, sí. con mucho ingenio. Ajá. muchos ¿verdad? signos. Y también al principio vino su hermano Alfonso con El gente padre de Alfonso. Guadalajara a jalar gente. Y entonces, pues unos llegaban aquí los recibíamos, otros en otro lado. Así en casas a la gente que venía y a seguirnos enseñando. Esos retiros que íbamos al Santo Desierto, pero al principio que empezó, se metió el demonio. Porque entre los mismos grupos de aquí, de la gente, había choques de la misma iglesia. Aquí en la escuela había muchos pleitos de la gente entre Bosques y Fuentes, que porque allá eran los pobres y aquí eran los ricos. Y el Padre Salvador vino a unir a todo Jardines de Morelos. Cuando el señor obispo don Magín Torreblanca Reyes trajo como párroco a esta parroquia al Padre Salvador Díez de Sollani y Ortega, le dijo: Chava, quiero una iglesia nueva. Así se lo dijo, ni yo mismo sé lo que te estoy pidiendo, pero quiero una iglesia nueva. Y entonces el Padre Salvador se valió tanto de sus hermanas religiosas como de su hermano sacerdote para empezar a evangelizar aquí. El Padre Alfonso, un padre muy prolífico en libros, empezó a meter libros de catequesis aquí. Eso nos ayudó muchísimo a crecer. Nos ayudó muchísimo a crecer, no nada más como personas, sino, por ejemplo, en mi caso, como un conocimiento a Dios. Porque éramos católicos, pero muchas cosas no sabíamos. Pues es que íbamos a misa por costumbre, porque me lo enseñaron mis padres y todo eso, ¿no? La jerarquía de la iglesia se compone del diácono, presbítero y obispo. El diácono, que es servidor. El presbítero, la palabra presbítero significa anciano, porque es una persona que tiene conocimientos de Dios. Y el obispo, por tener la plenitud del sacerdocio de Cristo, el episcopo, él ya es la jerarquía. Me podrán decir, pero el Santo Padre, ¿qué es? Pues su santidad es obispo, es el obispo de Roma y el obispo del mundo. Del mundo. Pero es obispo. ¿Verdad? Esa es la jerarquía de la iglesia. A mí cuando me ordenaron, pues sí tuve una preparación, pero no como posteriormente la he estado teniendo. La tuve, ¿verdad? Yo tuve que ir incrementando mi conocimiento y yo empecé a comprar libros sobre el diaconado permanente, precisamente. Empecé a comprar libros para ir estudiando. Se los comentaba yo al Padre Salvador. Perfecto, qué bueno, que esto y lo otro. Con el Padre Chava, muy bonito. Un caminar con el Padre Salvador muy bueno. Bonito. La iglesia que el Padre Salvador vino a construir aquí, hablo espiritual, fue enorme. Fue una obra enorme. Mucho se habla acerca del acercamiento que tuvo en general con todas las personas, ¿no? Todo el trabajo. El trabajo. Se hizo finalmente para poder concretar pues esa iglesia, ¿no? Que yo creo que le habían pedido, ¿no? La familia del Padre Salvador se compone de 2 hombres y 5 mujeres. 5 mujeres, 7. Pero de esos 2 hombres,
eran sacerdotes los dos. Y de las 5 mujeres, eran 4 Monjitas. religiosas Nomás- y una casada, Nomás la más chica. Carlos y María Elena. Ah, son Carlos los y que- María Elena. Son los que se casaron. Y los demás son Eran religiosos. religiosos. Ya nomás queda el padre Alfonso, el padre Chava y la madre Carmen. Y cuando murió la madre Dolores, pues ya tiene muchísimos años. Fuimos a un convento allí por Lindavista, porque por ahí vive, y entonces se llenó de aquí de Jardines, llenamos, bueno, se llenó la capilla. Y entonces le dice, ya estaba muy malita su mamá, y le dice aquí a mi viejo, le dijo, oye Javier, ¿qué hago? Mi mamá no sabe que murió mi hermana Dolores. Dice, Chava, ¿qué le tienes que decir? Entonces fue a su casa y le dijo, llegó la señora, la llevaron en silla de ruedas y la pues vio y a los 2 días regresamos. A los se 3 murió, días se murió su mamá. Entonces sí. Pero no de la impresión, que no, quede ya claro. estaba enferma la Ya señora. estaba muy enferma. Ya estaba, pero se murió. Doña Lolita, Doña Lolita. hermosa mujer. Ujú. Si se meten al Face, Ujú. Salvador Díez de Sollano y Ortega, ahí lo Ahí verán, vemos todavía. y todo lo que sigue poniendo y sigue educando y todo eso. Sería interesante entrar a esa página. A esa página es muy bonita. Alfonso Dice, Díez de Sollano y Alfonso Ortega. Díez. Y hasta en León, Guanajuato, hay una calle que se llama Díez de Sollano, Díez de Sollano, un tío fue obispo. que fue el primer obispo de León, Y Guanajuato. bueno, ajá. Muy bonito, Muy religiosos. muy religiosos todos. Sabemos que hay mucho, mucho por contar y esto pues no se va a terminar. Sin embargo, queremos agradecerles primero, Diácono Javier y señora Silvia, que nos hayan dado oportunidad el abrirnos las puertas de su hogar y contarnos pues la historia y sus vivencias que han tenido aquí, ¿no? También a Nayeli, que el día de hoy nos acompañó, también que sirve ahí en la parroquia. Así es que agradecemos mucho su atención y les enviamos un gran saludo. Vamos a despedirnos con las palabras de nuestros invitados que nos recibieron el día de hoy. Nuevamente les vuelvo a repetir, Diácono Alfredo Javier Caldera y Arroyo les agradece mucho el haber estado aquí en esta su casa, ¿verdad? Y esta entrevista que me hace revivir los momentos más importantes de mi vida y dentro de la iglesia. Muchas gracias por esta entrevista. Y a ver, esperamos en Dios que haya salido bien, pues. Y bueno, no simplemente es hablar, sino también aportar pues conocimientos, recuerdos, Todo eso. gratitud y Las gracias a vivencias eso, que hemos exactamente. tenido. Las vivencias. de aquí de Jardines, cómo llegaron, y pues la amistad que se tiene con el padre Chava, un padre muy querido, ¿no? Muchos lo recuerdan, lo recuerdo yo con mucho cariño, aprendí mucho de él, ¿no? Y pues esperemos poderlo ver pronto, y mientras aquí estamos con el padre, el diácono de los ojos bonitos, porque ustedes así lo reconocen, lo ubican, y es el padre de los ojos bonitos. Muchas gracias. Muchas gracias. Ya Muchas vi- gracias a todos, que estén muy bien.